Bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a hablar sobre el Padre Pío. Este video es el quinto de la serie de videos que estamos haciendo del Padre Pío. Y hoy vamos a hablar de tres cosas que menciona el Padre Pío. La primera sobre las pruebas del alma, después sobre la inquietud y por último la aridez de espíritu. Lo que nos dice el Padre Pío sobre las pruebas del alma es que las pruebas que traspasan el alma son señales del amor divino y alhajas para el alma. Todo lo que nos sucede es obra de Jesús y no nos toca a nosotros juzgar la obra del Señor. Debemos ante estas pruebas someternos humildemente a esas divinas actuaciones, dejando plena libertad a que la gracia actúe en nosotros sin inquietarnos ante las situaciones adversas que puedan sobrevenir a nuestra vida. Debemos convencernos de que inquietarnos sería un impedimento a la acción del Espíritu Santo. Justamente en el video pasado estamos hablando de la inquietud, que la inquietud no es algo que provenga de un buen espíritu, sino que proviene de un espíritu maligno. Entonces, cuando nosotros nos inquietamos, no podemos vivir una fe plena en Cristo Jesús. Entonces, las pruebas que nos dice, las pruebas que traspasan el alma son señales del amor divino. No lo tenemos que ver como algo malo, las pruebas, sino que lo tenemos que ver como señal de que Dios nos ama y alhajas para el alma, o sea, decoran nuestra alma. Todo lo que nos sucede es obra de Jesús. Entonces, si todo lo que nos sucede es obra de Jesús, todo lo que nos sucede es obra de un amor puro, un amor divino, un amor bueno. Entonces, esto está relacionado con que dice que son señales del amor divino. Porque si todo lo que nos sucede es obra de Jesús, entonces Jesús, ¿qué es en nuestra vida? Es señal de que el amor de Dios está en nosotros. Y dice que no nos toca a nosotros juzgar la obra del Señor, sino que debemos ante estas pruebas someternos humildemente a esas divinas actuaciones, dejando plena libertad a que la gracia actúe en nosotros. Dejar plena libertad que la gracia actúe en nosotros. Vean qué importante esto que dice el Padre Pío. Que no nos debemos inquietar ante las situaciones adversas que puedan sobrevenir a nuestra vida. Y debemos convencernos de que inquietarnos sería un impedimento a la acción del Espíritu Santo. Porque cuando hay inquietud, el Espíritu Santo no puede hacer su acción plenamente. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de quietud, es un espíritu que nos da tranquilidad en el alma. Un espíritu de quietud relacionado que nos da una quietud en el alma. Es decir, estoy tranquila porque Dios está a cargo de todo. Sin embargo, no es una quietud en el sentido de no hacer nada y dejarlo todo en manos de Dios y nosotros no mover ni un dedo, sino que es una quietud de esa índole, de una quietud de espíritu de estar tranquilos, aún en la tempestad, estar tranquilos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance y lo que no está a nuestro alcance lo dejamos en manos del Señor. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros plenamente. 2. El Padre Pío nos habla sobre la inquietud. Justamente acá que estábamos hablando de la inquietud. Vamos a ver más a profundidad esto.
dice que cuando sintamos que un sentimiento de inquietud se va suscitando en nosotros, debemos recurrir a Dios y abandonarnos a Él con total y filial confianza. Pues si confiamos en Él, nunca seremos defraudados. Debemos siempre ser valientes y seguir adelante. Y dice que pasará el invierno y vendrá la interminable primavera, tanto más rica de bellezas cuanto más duras fueron las tempestades. Entonces nos habla sobre la inquietud, que cuando sintamos la inquietud, lo que debemos hacer es recurrir a Dios y abandonarnos a Él con total y filial confianza, con una confianza de hijo de niños pequeños. Dios nos dice: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar, os aliviaré las cargas. Y después también nos dice que os aseguro que si no os hacen como los niños pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es esta la filial confianza. Es lo que nos dice Jesús, que seamos pequeños. También relacionado con la infancia espiritual, que nos dice Santa Teresita. Ella crea este concepto de la infancia espiritual, de tener una espiritualidad de niños, una espiritualidad de que hace un niño en su espiritualidad. No entiende bien muchas cosas, pero se confía en Dios plenamente, aunque no entienda del todo. Porque si confiamos en Él, nunca seremos defraudados. Como dice acá el Padre Pío, que si confiamos en Jesús con total y filial confianza, nunca seremos defraudados. Y por último, la aridez del espíritu. Nos va a hablar el Padre Pío que la aridez del espíritu, en la que nos sentimos sumergidos y perdidos, es una prueba dolorosísima, pero amabilísima, por el fruto que de ella viene al espíritu. Dios quiere que pasemos por la aridez espiritual para poner fin en nosotros la devoción superficial que no santifica el alma y puede ser perjudicial. Con esta aridez, Dios lleva al alma a adquirir la verdadera devoción, la cual es tener una voluntad decidida de poner en práctica lo que conduce al servicio de Dios, sin satisfacción personal alguna. Hay que obrar bien por ser bien y como consecuencia dar gloria a Dios. Al encontrarse en el estado de aridez espiritual, no hay que perder el ánimo y no debe dejar de hacer nada de lo que acostumbra hacer en tiempos de consuelos espirituales, sino que al contrario, debe multiplicar sus prácticas de devoción y estar siempre atenta y vigilante sobre sí misma. Vean qué importante lo que nos dice el Padre Pío de la aridez del espíritu, que cuando estamos en esta aridez de espíritu es una prueba dolorosísima, pero amabilísima. Es una prueba que duele, pero que es a su vez amable, porque es una prueba que proviene de Dios. Porque la aridez de espíritu va a producir un fruto en el espíritu que va a ser mayor al dolor que produce esa aridez
Entonces va a haber un crecimiento espiritual provocado por esa aridez de espíritu. Y Dios quiere que pasemos por esto para poner fin en nosotros la devoción superficial, que no santifica el alma y puede ser perjudicial. Dios no quiere una devoción superflua. Dios quiere una devoción que esté en lo profundo. Dios quiere una devoción que tenga gran profundidad en el misterio de la fe. La devoción, por ejemplo, al Sagrado Corazón de Jesús. Si nosotros tenemos una devoción profunda al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a ver que es una devoción sumamente profunda, que se relaciona de manera íntima con todo, con la Eucaristía, con todo se relaciona esta devoción. Entonces, Él siempre va a querer que tengamos una devoción profunda, porque la devoción superficial es perjudicial, porque la devoción superficial nos lleva a cosas perjudiciales, que es la tibieza espiritual, por ejemplo. Con esta aridez, Dios lleva al alma a adquirir la verdadera devoción. Vean, la verdadera devoción está intrínsecamente relacionada con la aridez espiritual. La verdadera devoción, dice el Padre Pío, que es tener una voluntad decidida en poner en práctica lo que conduce al servicio de Dios, sin satisfacción personal. Poner en práctica lo que conduzca al servicio de Dios, servir a Dios sin una satisfacción de nosotros, sino que servir a Dios porque hay que servirlo, porque es quien es, Dios. Y dice que al encontrarse en el estado de aridez espiritual, no hay que perderle el ánimo y que no debemos dejar de hacer las cosas que hacíamos cuando teníamos los consuelos espirituales, sino que incluso hay que hacer más, porque no hay que perder. Por ejemplo, si uno reza todo el tiempo el rosario todos los días y llega un momento que ya no encuentra un gozo en eso, seguir haciéndolo, porque ahí es un momento de aridez espiritual que no nos debemos dejar vencer por la pereza espiritual. Así que estas tres cosas nos dice el Padre Pío. Los despido hasta el siguiente video.